mientras realizaba un estudio topográfico en las montañas, de repente me sorprendió una luz de lodo. A punto de ser tragada, grité pidiendo ayuda a mi marido, con quien llevo casada desde hace 10 años, pero ni siquiera me miró. En cambio, protegió firmemente al asistente, que estaba lejos de la luz de lodo, en sus brazos. Cuando finalmente logré escapar, arrastrando mi cuerpo gravemente herido, fui a buscar a mi esposo. Estaba piel con la asistente en una cueva, y el resto del equipo hizo la vista gorda. Solo entonces me di cuenta de que el marido modelo que conocía se había derrumbado por completo. Más tarde, tomé el proyecto de topografía que siempre había querido y me acerqué a él. Sin mí, no eres nada. La lluvia me nubló la vista, incapaz de creer que aquella escena estuviera ocurriendo ante mis ojos, 2 personas despeinadas y abrazadas en una cueva. Julian era visto por los demás como un marido perfecto, y por mí también. Siempre me protegía delante de los demás, me ponía en primer lugar, recordaba cada día festivo romántico y siempre era el primero en disculparse después de las discusiones, diciendo que a las mujeres había que convencerlas. Me decía que quería que siempre fuera yo misma a su lado, y le creí. Él había sido tolerante conmigo repetidamente, incondicionalmente, soportando mis pequeños berrinches. Ahora, la verdad se revelaba crudamente ante mis ojos. Julian estaba fingiendo, interpretando el papel de marido perfecto solo para mí. Apreté el puño y llamé a Julian. El tono de llamada resultaba especialmente estridente en medio de los apasionados besos de Julian y Daisy. Vi a Julian abrazando a Daisy mientras desbloqueaba hábilmente su teléfono con una mano y me enviaba un mensaje. ¿Qué pasa, cariño? Estoy ocupado ahora mismo. Te llamaré más tarde. Julian me había enviado esas palabras tan familiares innumerables veces. Pensaba que era tan amable y considerado, pero simplemente copiaba y pegaba desde su portapapeles. Incluso la redacción era siempre la misma. Apenas capaz de contener mi ira, arrastré mis piernas lisiadas y saqué mi teléfono para grabar la escena que tenía ante mí. Julian era bastante perspicaz. Poco después de empezar a grabar, me vio. Un destello de pánico cruzó su rostro y rápidamente envolvió a Daisy con ropa. Caminó hacia mí, queriendo tomar mi mano. Rowan, estás aquí. Genial. Hace un momento fue muy peligroso. Me preocupaba que te hubiera pasado algo. Se mostró tan considerado como siempre, como si nada hubiera ocurrido. Retrocedí 2 pasos en tono burlón, mirando fijamente a Julian. ¿No tienes nada que explicarme? ¿Qué estabais haciendo tú y la señorita Daisy? Julian abrió la boca, pero tardó un rato en decir algo. Hacía demasiado frío en la cueva. Solo intentaba calentar a Daisy. Daisy siempre ha sido frágil. Mi amable y generosa Rowan no se enfadaría, ¿verdad? Julian me sonrió con adulación. Lo miré con decepción. De verdad que se inventó semejante disparate sobre calentarla, tratándome como a una tonta. Observé a los demás miembros del equipo de topografía, personas con las que creía tener una buena relación, pero ahora todos encubrían a Julian, ese miserable. ¡Ay, cuñada! Julian es el marido perfecto. Puedes sospechar de cualquiera menos de él. Sí, venga, cuñada, ven a calentarte junto al fuego con nosotros. Querían restarle importancia al asunto con risas, pero no se lo permití. Julian, realmente me hace sentir muy extraña. Cuando ocurrió el alud de lodo, te pedí ayuda a gritos, pero decidiste ignorarme y abrazar fuertemente a Daisy. Pero Daisy estaba claramente muy lejos y completamente ilesa, mientras que yo me encontraba a tan solo un paso del alud de lodo. Y justo ahora vi con mis propios ojos cómo tu piel y la de ella se tocaban. ¿Crees que soy estúpida con esa excusa tan absurda? Antes de que pudiera terminar de hablar, lo que me dejó atónita fue que Julian me abofeteó sin dudarlo, y me dolió muchísimo. No tienes permitido hablar así de Daisy. Daisy es una chica sencilla y buena, alguien con quien tú, una mujer que tiene rabietas casi a diario, no te puedes comparar. Daisy es más frágil que tú. Por supuesto, primero tengo que protegerla. Además, ¿acaso no te encuentras perfectamente bien ahora? Perfecto. El alud de lodo fue violento. Todavía me duele mucho la pierna.
Ya ni siquiera puedo sostenerme con ella. Me arrastré hasta aquí. Julian no solo no me ofreció ayuda para descansar, sino que también defendió a Daisy justo delante de mí. Esta vez, mi visión volvió a nublarse, no por la lluvia, sino porque mi rostro estaba cubierto de lágrimas. Hace una semana, nuestro equipo emprendió una tarea de levantamiento topográfico en esta zona montañosa y, como de costumbre, todo transcurría sin problemas. Hasta ayer, cuando de repente oímos un ruido sordo y retumbante. Como siempre oíamos ruidos extraños al inspeccionar el terreno, nos habíamos encontrado con algunas situaciones, pero nunca pasaba nada. Así que esta vez, nadie prestó mucha atención hasta que el caudal de agua se hizo cada vez mayor. Nos dimos cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Julian protegió a Daisy y corrió a un lugar seguro. El resto del equipo ni siquiera estaba cerca de la luz de lodo. Solo yo seguía en el pozo. Al ver que el alud se acercaba cada vez más, intenté correr, pero el caudal del agua aumentaba y la carretera ya estaba llena de barro. Grité desesperadamente pidiendo ayuda a Julian, que era el que estaba más cerca de mí. «Date prisa, marido, échame una mano». Estiré la mano hacia adelante con todas mis fuerzas. Casi me grité a mí misma, pero Julian ni siquiera me miró. En cambio, consoló a Daisy, que ya lloraba desconsoladamente. Julian G. es un alud de lodo. Nunca antes había visto uno. Tengo mucho miedo. Julian G. me protegerá, ¿verdad? Daisy abrazó el brazo de Julian y lo estrechó. Julian estaba ocupado consolándola y no se percató en absoluto de mi difícil situación. Daisy incluso me lanzó una mirada provocativa. Ese día, me consolé a mí misma. Quizás Julian simplemente no se fijó en mí y estaba demasiado preocupado por Daisy. Después de todo, el Julian que yo conocía nunca me había hecho daño antes. Siempre ponía mis cosas primero. Hoy, la cruda verdad estuvo justo frente a mí. E incluso la docena de llamadas telefónicas y mensajes de texto que le envié fueron completamente ignorados. Dejé de mirar a Julian y me di la vuelta para llamar a una ambulancia. No podía permanecer en este equipo, en este lugar, ni un minuto más. Afortunadamente, todavía se puede salvar mi pierna. Tras unos meses de descanso, se recuperará. Respiré aliviada al encontrar divertidos los mensajes del chat grupal. Después de que me fui ese día, ellos permanecieron allí, aparentemente dándose cuenta finalmente de que algo andaba mal, y comenzaron a hablar conmigo en el grupo. Pero no se arrepentían. Pensaron que estaba exagerando. «Cuñada, ¿ya has causado suficientes problemas? Regresa pronto. Todavía no hemos terminado de estudiar el terreno aquí». «Sí, cuñada, deberías tener en cuenta el momento en que haces un berrinche. Este es un periodo crítico para nuestra misión. No completar esta tarea afectará la promoción de nuestro equipo». Un grupo de personas charlaba sin cesar, como si todos no me hubieran abandonado bajo el alud de lodo. Fui humillada en mi propia cara por mi marido, y mi ira fue considerada un crimen monstruoso. Al ver que yo no había dicho nada, Daisy tomó la palabra. «Hermana Rowan, no te enfades. Todo es culpa mía». En ese momento estaba demasiado asustada, así que abracé al hermano Julian. «No seas obstinada. Regresa. El hermano Julian y el equipo te necesitan». Ese grupo de personas se erigió como juez de la moral, criticándome como si cometiera un pecado terrible al no regresar. Grabé un video de mi pierna enyesada y se lo envié al grupo. ¿Me estás diciendo que quieres que arrastre la pierna enyesada para inspeccionar el terreno solo para que no retrase el progreso? El grupo guardó silencio al instante. Nadie volvió a hablar. Pasaron los días. Mi pierna se recuperó casi por completo y la tarea de topografía finalmente se completó con éxito. Julian finalmente se dignó a venir a verme. Parecía que había estado esperando a que yo inclinara la cabeza estos últimos días, sin enviarme nunca un mensaje de forma proactiva, salvo la explicación inicial. «Rowan, las cosas no son lo que tú piensas. No seas obstinada, ¿de acuerdo? Trato a Daisy como a una hermana pequeña. Daisy es una novata y necesita que la cuiden. Ella no entiende nada. ¿Puedes dejar de ser tan mezquino con ella?» Más tarde,
Al ver que no respondía, Julian no volvió a enviar ningún mensaje. Llegó todo el equipo y Julian sostenía un ramo de flores luciendo su sonrisa más radiante. Esposa, lo siento. Estaba demasiado ocupado y solo ahora he encontrado el tiempo para verte. Mi querida esposa, me perdonarás, ¿verdad? Antes de que pudiera hablar, todo el equipo empezó a vitorear, especialmente Daisy. Hermana Rowan, el hermano Julian es muy bueno contigo. Tenía miedo de que te sintieras triste, así que inmediatamente compró flores y corrió a suplicarte perdón. Si yo tuviera un marido tan bueno, lo cuidaría con mucho cariño y jamás le permitiría sufrir ninguna dificultad. Qué lástima que no tenga esa suerte. Hermana Rowan, por favor, perdona a tu hermano Julian. Esta vez quedé completamente desconsolada. La madre de Julian me palmeó la mano, fingiendo estar preocupada por mí. Rowan, aún eres joven. Escúchame. Julian acaba de cometer un error que todos los hombres cometen. No te preocupes, lo vigilaré y me aseguraré de que no lo vuelva a hacer. No armes un escándalo. Julian también dio un paso al frente en ese momento. Sí, Rowan. Hemos estado juntos durante tantos años. No podemos romper por algo tan insignificante. La gran sala del hospital estaba llena de diversas voces, todas significando lo mismo, para mí, perdonar a un hombre infiel. Cerré los ojos con cansancio y dije, quiero el divorcio. No estoy pidiendo tu opinión, es una notificación. Esta vez hablé con firmeza. El rostro de Julian se ensombreció de inmediato. Rowan, ¿estás siendo irracional? Sin mí, no encontrarás a un hombre tan bueno como yo ni con una linterna. Con tu terrible temperamento, te enojas por cualquier tontería. No quería seguir escuchándolos. Pulsé el botón de llamada junto a la cama y le pedí a la enfermera que los echara. Por fin hubo silencio. Julian y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero no estuvimos juntos hasta mucho después. Al principio simplemente pensé que Julian era una buena persona. Fuimos a la misma universidad, pero no interactuamos mucho. Más tarde, nos unimos al mismo equipo de topografía. En aquel entonces ambos éramos nuevos, nos ayudábamos mutuamente y veíamos crecer al otro. Surgieron sentimientos en un entendimiento tácito. Nuestros dedos se rozaron tímidamente durante la fase de incertidumbre. Siempre era el primero en acudir a socorrerme cuando me lastimaba en alguna tarea. Las habilidades de Julian en levantamiento topográfico mejoraron rápidamente y él se alegró sinceramente por mí. Vi claramente en sus ojos una admiración ardiente y bendiciones sinceras. Ese día tenía un pastel casero, sencillo pero hecho con cariño, y nos reunimos. Después de estar juntos, vi que a Julian le encantaba el trabajo de levantamiento topográfico, pero nunca progresaba. A menudo se burlaba de sí mismo, pensando que no servía para esa profesión. Me sentía mal al verlo culparse y lo ayudé paso a paso. Durante un ascenso, Julian y yo hicimos candidaturas, pero al ver su mirada expectante, oculté en silencio mis propias aspiraciones. Pensé que si Julian se convertía en jefe de equipo, ya no dudaría de sus capacidades. Al verlo convertirse en jefe de equipo, aplaudí con alegría. Nunca imaginé que, después de todo esto, todos en el equipo que habían sido amables conmigo se convertirían en cómplices de Julian. Resulta que renunciar a la carrera por amor, pase lo que pase, es una decisión imprudente. Bajé la cabeza, burlándome de mi propia ignorancia juvenil. Me despidieron del hospital unos días después. Desde mi divorcio de Julian, había borrado por completo toda su información de contacto, así como la de las personas del equipo. En fin, ya lo había decidido, quería liderar un nuevo equipo. Esta vez quería ser la protagonista. Mi experiencia no debía quedar eclipsada por la de Julian. Mi currículum era excelente. Tan pronto como se supo la noticia, recibí invitaciones de varios equipos. No sé dónde se enteró Julian, pero también lo supo. Fruncía el ceño y me miraba fijamente todos los días. Rowan, ¿estás loca? ¿Dejas nuestro equipo para unirte a otro? ¿Te haces la difícil? Te digo una cosa, esto no va a funcionar. No me voy a volver a casar contigo. Si de verdad me ruegas que te perdone y le pides disculpas a Daisy,
podría considerarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo narcisista que era Julian. No quiero volver a casarme contigo. Mi salida del equipo no tiene nada que ver contigo. No me busques más. De entre las numerosas invitaciones, elegí un equipo que no había realizado muchas tareas de topografía, pero la gente estaba motivada y dispuesta a seguir instrucciones. Los equipos con demasiada experiencia podrían no estar dispuestos a escuchar sugerencias, y los equipos con muy poca experiencia son demasiado básicos y requerirían demasiado tiempo y esfuerzo para capacitarlos. Este equipo era mi mejor opción. Después de todo, planeaba competir con mi equipo original por la tarea que siempre habían querido obtener. Esta tarea de topografía está relacionada con la cartografía de preservación cultural y es de gran importancia. No solo la compensación es generosa, sino que hacerlo bien ayudaría a mejorar las habilidades técnicas del equipo y su reputación en la industria. Cuando estaba en el equipo original, ya había comenzado a trabajar en los documentos de licitación para este proyecto. Tengo la preparación suficiente y buenas habilidades profesionales, y no creo perder al competir con el equipo original. Aunque en ese equipo Julian es el principal responsable y yo lo asistía como suplente, su conocimiento profesional es mucho menor que el mío. Sin mencionar que hay una recién llegada como Daisy que prácticamente no tiene ninguna base. De hecho, ya había señales sobre Julian y Daisy, pero yo creía en el llamado amor y nunca quise creer lo que veía. Cuando Daisy solicitó unirse al equipo, no necesitábamos más miembros. En ese momento buscábamos a alguien que pudiera realizar trabajos pesados y además tuviera conocimientos profesionales. Obviamente, Daisy era completamente inadecuada. No solo no podía realizar trabajos pesados, sino que además tenía debilidad muscular y todos debían cuidarla, y tampoco tenía experiencia profesional, su especialidad era la medicina veterinaria. Yo estaba en la entrevista. En cuanto la escuché, fruncí el ceño y pensé, no hace falta pasar al siguiente. Pero Daisy me ignoró y miró a Julian como si estuviera a punto de llorar. Tengo muchas ganas de este trabajo y lo deseo con todas mis fuerzas. El hecho de que no pueda realizar trabajos pesados y sea mujer no significa que no puedan darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Me decepcionan mucho. He oído que su equipo siempre valora las verdaderas habilidades, pero no esperaba que siguieran juzgando a la gente por su apariencia. Al escuchar sus palabras, arqueé una ceja. Espera, ¿qué quieres decir con que no puedo darte una oportunidad? Esta persona se ha dejado influenciar demasiado por ideas tóxicas. No tiene conocimientos profesionales y no cumple con nuestros criterios de contratación. Es normal rechazarla. Suspiré y decidí hablar con ella como es debido. Señorita, la situación es esta. Si tuviera grandes aptitudes podríamos darle una oportunidad, pero obviamente no tiene ninguna. Lo siento. Puede volver cuando tenga la capacidad. Le hice un gesto para que se fuera, pero fingió no verme y miró a Julian. Señor, ¿usted también lo cree? ¿Acaso una persona común y corriente como yo no merece un sueño? Sospecho que Daisy ha visto demasiados dramas románticos ingenuos y se cree la protagonista. Pero lo que más me sorprendió fue que Julian le creyera. Dijo que a una recién llegada había que darle una oportunidad y se quedó con Daisy. Más tarde la cuidó en todo lo posible. La llamaban asistente, pero en realidad era como si el equipo estuviera criando a una ancestral viviente. Daisy se quejaba a menudo de que los lugares estaban sucios y no quería ir. Julian la convencía pacientemente para que fuera y le enseñé durante medio día, pero Daisy seguía sin aprender. Julian le daba clases personalmente. Me sentía completamente agotada. Quise explotar varias veces, pero Julian me miraba con dulzura. Rowan, Daisy es nueva. No entiende nada. Enséñale más. Todos hemos pasado por esto, así que ten paciencia. Después, Daisy miraba a Julian con admiración. Hermano Julian, eres increíble. Ojalá yo fuera tan increíble como tú. Antes no lo entendía, pero ahora por fin lo comprendo. Resulta que Daisy puede darle a Julian una sensación de logro que yo no puedo darle porque mi capacidad profesional es muy superior a la suya. En ese momento, Julian se acercó a mí de nuevo. Era la primera vez desde el divorcio que me lo suplicaba con tanta humildad. Rowan, sabes,
llevo mucho tiempo preparándome para este proyecto. De verdad lo quiero. ¿Por qué no cambias de proyecto? No querrás ver todos mis planes arruinados, ¿verdad? ¿Tú? Pero Julian, yo también llevo mucho tiempo preparándome para este proyecto. Yo también lo quiero. ¿Qué sugieres? Julian intentó tomar mi mano, pero la esquivé de inmediato. Me miró como siempre, con los ojos llenos de cariño. Me diste el puesto de líder del equipo antes. Me dejarás tener este también, ¿verdad? Miré a Julian, abriendo mucho los ojos. Cuando estábamos eligiendo al líder del equipo, oculté mi propuesta a propósito para que Julian tuviera más confianza y se convirtiera en el líder. Nunca se lo dije por temor a herir su orgullo, así que lo supo desde el principio. Todo fueron indirectas suyas. La noche anterior a la elección me envió un montón de mensajes ansiosos. Y después de consolarlo, suspiró, ojalá tuviera tu talento. Entonces el puesto de líder del equipo sería mío sin duda. Nunca me había dado cuenta de las intenciones de la persona que tenía al lado. Ya no quería molestar a Julian. Olvídalo. Te digo, voy a aceptar este proyecto. Rowan, si haces esto, nunca. Tuve la oportunidad de volver a casarme. Julian cambió de número y bloqueé todos sus números. Necesitaba concentrarme en este proyecto. Este proyecto tenía que ser mío. La gente de mi equipo también estaba muy motivada. Todos colaboraron conmigo, me ayudaron a encontrar información y trabajaron horas extras sin quejarse. Por otro lado, Julian, al ver mi firmeza, finalmente comprendió que iba a competir con él por este proyecto. Empezó a prepararse meticulosamente, con su equipo supervisándolo, pero estaban acostumbrados a depender de mí y estaban completamente insatisfechos con los preparativos de Julian, especialmente Daisy. En cuanto las cosas se retrasaron un poco, empezó a quejarse. Esta vez, Julian no la consoló. Al parecer, con intereses contrapuestos, Julian finalmente se dio cuenta de que Daisy era una inútil que no entendía nada. Me buscaba más a menudo y luego simplemente recurría a la nostalgia. Nuestro primer encuentro fue de camino a hablar con el jefe de proyecto. Julian, con una sencilla camiseta blanca, me cruzó en la calle. Me sonrió y me saludó. ¿Iris Rowan, la estudiante de información geográfica? Tengo algo que preguntarte. Miré a Julian algo aturdida. Hubo un tiempo en que fuimos realmente felices. La realidad me devolvió rápidamente. Rowan, sé que estás enfadada conmigo, pero mira, hay muchos equipos que quieren este proyecto, no solo nosotros dos. ¿Por qué deberíamos pelearnos? ¿Qué te parece si trabajamos juntos? Tus habilidades profesionales más mi capacidad de persuasión. Este proyecto será nuestro sin duda. Todos ganamos. La idea de Julian era buena, pero no la necesitaba para nada y no me interesaba cooperar con él. No, no necesito cooperar contigo. Aún puedo ganar este proyecto. El único que necesita encontrar a alguien con quien cooperar eres tú. Rowan, ¿has olvidado los años que pasamos juntos? Cuando llovía, sin importar lo que estuviera haciendo, siempre volvía a buscarte. Cuando estabas enfadada, sin importar si era mi culpa o no, lo primero que hacía era disculparme. Con tal de que dijeras que sí, yo. Si él se equivocó, entonces yo también debí estar equivocada. ¿Acaso no fui buena contigo? ¿Él fue bueno? Tal vez. Sonreí con sarcasmo. Pero tú también corrías a casa de Daisy durante un tifón y la abrazabas fuerte, diciéndole que no tuviera miedo. Reunías a todo el equipo para prepararle una sorpresa a Daisy cuando se acercaba su cumpleaños. Julian, no me amas. No eres leal. Solo te gusta fingir para que todos te alaben. Y mientras te alaban, te crees un buen hombre. Pronto llegó el día de la licitación del proyecto. Aunque me había preparado a conciencia, seguía algo preocupada. Pero, por suerte, mis preocupaciones fueron infundadas. Los resultados se publicaron rápidamente y nuestro equipo ganó el proyecto. Cuando pasé junto a Julian, me miró con una expresión compleja, sus ojos llenos de emociones que no pude comprender. De hecho, me dijo, felicidades. A continuación,
mi equipo y yo fuimos a inspeccionar el proyecto. Los nuevos miembros del equipo eran enérgicos, con ganas de aprender y de trabajar duro, así que todo transcurrió sin problemas. Hubiera sido mejor si Julian no nos hubiera molestado. Cuando hacíamos el estudio, se quedaba lejos, justo a la vista de mí, mirándonos fijamente. Le pregunté varias veces, pero se encogía de hombros con indiferencia. ¿Quién dijo que te estaba mirando? Estoy admirando las reliquias. Esto continuó durante todo el estudio. Julian seguía a nuestro equipo, ni muy cerca ni muy lejos. No podía deshacerme de él, pero al menos no interrumpía nuestro trabajo. No fue hasta que Daisy se me acercó que descubrí que Julian la había echado del equipo. Rowan, de verdad no esperaba que pudieras conseguir que Julian me echara, dijo Daisy, que no había sido invitada. Créelo o no, ni siquiera sabía que Julian te había echado. No me interesa Julian en absoluto. Daisy sonrió. Riley, ¿crees que me creería semejante hipocresía? Julian viene a verte todos los días con la esperanza de volver a casarse contigo. Tú debes estar muy contenta. Déjame decirte algo, si quieres volver a casarte con Julian, ni muerta, dijo Daisy triunfante. Entonces la vi sacar un fajo de documentos de su bolso. Da igual que te lo diga. Ya estoy embarazada de su hijo y nacerá en unos días. Es diferente a ti, que no pudiste concebir después de tantos años de matrimonio con Julian. Fruncí el ceño y miré a Daisy. Parecía que realmente no sabía nada. Estar con Julian tanto tiempo y no quedar embarazada no se debía a que no pudiera tener hijos, sino a que ambos estábamos en la cima de nuestras carreras y Julian necesitaba mi ayuda. No tener hijos por el momento era algo en lo que ambos estábamos de acuerdo. Entonces vi a Daisy caer al suelo de repente. Una sonrisa triunfante brilló en sus ojos, pero dijo, hermana Rowan, sé que estás enfadada por mi relación con Julian, pero tú ya estás divorciada. No puedes dañar una vida inocente por eso. Ay, duele tanto. Efectivamente, Julian estaba cerca en ese momento. Observé a Daisy actuar con calma, tomé un sorbo de café y también me pregunté si Julian quería tener un hijo con ella. Julian frunció el ceño, miró a Daisy, la ayudó a levantarse del suelo y se giró para preguntarme, ¿la empujaste? No. Daisy tiró de la manga de Julian, con lágrimas cayendo lastimeramente por sus mejillas. Hermano Julian, duele tanto. Por favor, llévame al hospital. En cuanto a la hermana Rowan, por favor, no le compliques las cosas. Creo que la hermana Rowan no lo hizo a propósito. Antes de que Daisy pudiera terminar de hablar, Julian se adelantó. No hace falta que me digas que no te empujaría ahora. ¿Qué? Daisy miró a Julian sorprendida, pero él ya no la miraba a los ojos. Marcó el número de la ambulancia en su teléfono y se giró para mirarme. No esperaba que la primera vez que te veía en tantos días fuera así. Hermano Julian. Hermano Julian, estoy embarazada de tu hijo. Pero no importaba lo que dijera Daisy, Julian simplemente la metió en la ambulancia y la ignoró. Rowan, lo siento. Yo también me acabo de enterar. ¿A qué te refieres? ¿Al embarazo de Daisy o a que haya quedado conmigo aquí? No te preocupes, no dejaré que tenga este bebé. Negué con la cabeza, terminé mi café y me levanté. Que dé a luz o no no es asunto mío. Tú tampoco tienes que explicarme nada, Julian. Terminamos hace mucho tiempo. Rowan, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros? Incluso se oyó un sollozo en la voz de Julian al decir eso. Estuvimos juntos tanto tiempo, y mis padres siempre fueron tan buenos contigo, tratándote como a su propia hija. ¿No podemos dejar esto atrás? Prometo que no volverá a suceder. Te trataré tan bien como lo he hecho durante los últimos 10 años. Sé que me equivoqué. Volví la cabeza para mirar a Julian. Era una faceta suya que nunca había visto, un hombre alto, de más de 1,80 metros, con lágrimas en los ojos y la muñeca temblando ligeramente. En adelante, mi salario, mis títulos de propiedad y mis tarjetas bancarias estarán bajo tu custodia. ¿De acuerdo? Al ver que no decía nada, Julian se arrodilló con un golpe seco. Se abofeteó a sí mismo mientras hablaba. Por favor, perdóname,
no valgo nada. Vuelve a casarte conmigo si quieres. Regresa a nuestro equipo. El puesto de capitán es tuyo. Lo miré. Me incliné hacia Julian, bajé la cabeza y le di unas palmaditas en la cara, hablando poco a poco. Julian, ¿no te parece ridículo lo que dices? Yo debería haber sido la capitana desde el principio. ¿Acaso necesitaba que me lo dieras? Es más, ¿crees que me importa tu equipo desastroso? Un grupo de personas reacias a trabajar, con un talento que no se compara con el de los demás y que ni siquiera se esfuerzan. Vuelve a casarte y regresa al equipo. ¿Qué esperas de mí? Julian, ¿crees que soy tan tonta como para volver y contribuir a la pobreza? Con cada frase, Julian palidecía más. Finalmente, me alejé con mis tacones, dejándolo arrodillado y solo. Este incidente no lo desanimó. Siguió intentando pasar por mis rutas habituales, observándome desde lejos. Sus padres también vinieron a verme una vez. Por cortesía, los saludé. En cuanto abrí la puerta, la madre de Julian rompió a llorar y gritó, Rowan, nuestra familia lo siente mucho. Entendemos si no quieres perdonarnos, pero Rowan, de verdad no puedo soportar ver cómo ustedes dos, que hacen una pareja tan perfecta, se separan así. Imagínalo como una anciana suplicándote. Por favor, regresa al lado de Julian. Regresa con nuestra familia y sin duda te trataremos bien. A partir de ahora, serás la princesita de nuestra familia. Pero ahora mismo me va muy bien por mi cuenta. Soy financieramente independiente. Mi carrera va en ascenso constante y no tengo que tener en cuenta los sentimientos de nadie más cuando hago algo. ¿Por qué volver a sufrir? No creo que sea necesario. Por favor, regresa. Intenté cerrar la puerta, pero la madre de Julian extendió la mano y la metió por la rendija. Esto no es necesario. Mi destino con Julian terminó hace mucho tiempo. Es inútil que vengas más veces. Miré a los padres de Julian. Sabía perfectamente que estaban montando un escándalo porque eso beneficiaría a Julian. Estaban seguros de que me daría demasiada vergüenza rechazarlos directamente y esperaban que me ablandara. Desafortunadamente, le daba demasiadas vueltas a las cosas. Llamé a Julian delante de sus padres y puse el altavoz. Julian, tus padres están aquí conmigo. Julian fingió sorpresa al otro lado de la línea. ¿Fueron a buscarte? ¿Te causaron algún problema? Lo lamento. Todo es culpa mía. No lo sabía. Deja de fingir. Sé que tú los enviaste a buscarme. Te lo advierto por última vez, no me molestes. No me hagas odiarte. Julian permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, finalmente, habló. Entiendo. Les diré que regresen ahora. A partir de ese día, Julian guardó completo silencio. Parecía que finalmente lo había entendido cuando dije que no había ninguna posibilidad. No estaba bromeando. Hablaba en serio. Por fin mi vida se calmó. Continué liderando al equipo en misiones de reconocimiento, y me alegró ver que todos los miembros del equipo mejoraban cada vez más. No volví a ver a Julian hasta la ceremonia de levantamiento topográfico. La diferencia radicaba en que mi equipo y yo estábamos allí como un equipo premiado, mientras que Julian había tenido dificultades para conseguir una entrada de espectador. A continuación, felicitemos al equipo de levantamiento topográfico demandante por haber ganado el premio al proyecto de levantamiento y cartografía sobresaliente. Démosles un fuerte aplauso. Me sacudí el polvo de la ropa y conduje al equipo al escenario. En ese momento, sentí que tenía el mundo entero en mis manos. Miré a Julian entre el público, estaba claramente sorprendido y sonrió, una sonrisa de alivio. Ganar este premio no habría sido posible sin el esfuerzo de todos los miembros de nuestro equipo. Planeé agasajarlos con una gran cena esa noche. Vi a Julian de pie en la entrada, cabizbajo, haciendo girar su copa de vino, murmurando para sí mismo, ¿sabes? Esa mujer excepcional que está hoy en el escenario, la que gana el premio. ¿Es mi esposa? ¿Mi esposa? Pero la perdí. Perdí personalmente a la persona cuyos ojos estaban llenos de mí. Capitán, ¿conoce a esa persona?
me preguntó alguien del equipo al ver a Julian. No, no lo conozco. Solo un desconocido al que veo a menudo. Cuando finalmente nos fuimos, casualmente me crucé con la mirada de Julian. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. De ahora en adelante, Rowan sería simplemente Rowan, y Julian simplemente Julian. Los dos nombres jamás volverían a mencionarse juntos. Julian jamás alcanzaría mi nivel. En cuanto a Daisy, su hijo fue abortado por la madre de Julian. Daisy no tenía ni antecedentes familiares ni fortaleza, y no cumplía en absoluto con las expectativas de la madre de Julian para una nuera. Incluso temía que Daisy interfiriera en el desarrollo profesional de Julian. La despidió sin miramientos. Y después de todos estos años de sufrimiento, Daisy terminó sin nada, sin obtener nada más. Absolutamente nada. Cuando me enteré, solo dudé un instante antes de alzar mi copa y brindar por todo el equipo. Ahora, nuestro equipo debe alcanzar mayores logros y ganar premios aún más prestigiosos. Hecho. Esto es solo el comienzo. Creo que puedo llevar a mi equipo aún más lejos y más alto.